Saludos hermanos y hermanas de batalla, bienvenidos a este vídeo sobre la cronología histórica de Warhammer. Esta es la parte número 4, tenéis en la descripción del vídeo las anteriores partes. Poneos cómodos, dadle me gusta al vídeo y comenzamos. La era de la tecnología, la que para algunos es considerada la edad dorada de la humanidad, llegó a su fin debido a la guerra y anarquía generalizada, dando comienzo a la era conocida como la era de los conflictos, en la que masivas tormentas disformes interrumpieron el viaje y las comunicaciones interestelares a lo largo y ancho de la galaxia colonizada por el género humano. Durante la llamada Era Oscura de la tecnología, la humanidad alcanzó su cúspide tecnológica. Las plantillas de construcción estándar o PCE habían sido perfeccionadas por los científicos e ingenieros humanos, permitiendo una expansión sin precedentes de la humanidad a través de toda la galaxia. Una de las razones por las que la humanidad tuvo tanto éxito en la conquista de una gran parte de la galaxia durante esta era fue el desarrollo de construcciones humanoides artificialmente inteligentes que ahora se conocen en registros fragmentarios como los hombres de hierro y los hombres de piedra. Estos robots inteligentes, poderosos y totalmente autónomos, destinados tanto al trabajo como al combate, ganaron muchas guerras para la humanidad, pero por alguna razón desconocida se volvieron en contra de sus amos al final de la era de la tecnología, en algún momento a finales del milenio 23, desatando una terrible guerra contra la humanidad. Durante este antiguo conflicto, recordado como la revuelta cibernética, ambos bandos utilizaron temibles armas de tecnología muy avanzada. Entre estas se encontraban los mecanívoros, enormes máquinas capaces de levantar continentes enteros. Y también había otras terribles armas de destrucción masiva, como por ejemplo las llamadas apagasoles, que se desenroscaban en el vacío formando estructuras gigantescas más grandes que los anillos de Saturno y que estaban diseñadas para devorar las propias estrellas. Pero quizás la más terrorífica de todas ellas y la más peligrosa sin ninguna duda eran los omnífagos, enjambres de nanomáquinas microscópicas y muy inteligentes que podían consumir todo lo que había en la superficie de un mundo en unas pocas horas solares. La revuelta cibernética finalmente fue ganada por una alianza de potencias galácticas, algunas de las cuales pueden no haber sido humanas, pero fue a un terrible costo. El daño a la sociedad humana interestelar fue catastrófico y destrozó gran parte de la fuerza económica y la unidad política de la humanidad que habían sido ganadas con tanto esfuerzo, y sentó las bases para el colapso posterior causado por el inicio de la era de los conflictos. Es como resultado de esta antigua guerra que ahora se considera uno de los mayores crímenes en el espacio imperial desarrollar una máquina pensante artificialmente, es decir, una inteligencia abominable. A medida que la humanidad se extendía por la galaxia durante la era de la tecnología, el antiguo imperio Aeldari comenzó su declive. Los grandes éxitos de la avanzada raza Eldar habían llevado a dicha especie a caer en la decadencia y el hedonismo a gran escala. En las profundidades del inmaterial universo psíquico de la disformidad, la corrupción espiritual de la civilización Eldar tuvo su reflejo en la creación de un nuevo dios del caos, Slaanesh, lo que a su vez creó masivas perturbaciones en la disformidad. Grandes fragmentos de la galaxia quedaron aislados por dichas tormentas disformes, lo que convirtió el viaje y la comunicación a través de la disformidad en algo prácticamente imposible, separando los mundos coloniales de la humanidad entre sí, incluyendo a los del sistema solar. A finales de la era de la tecnología comenzaron a aparecer los psíquicos en la especie humana. Aunque se les perseguía en los planetas humanos más retrógrados y aislados como si fueran brujos, en las sociedades más progresistas y eruditas, dichos psíquicos fueron primero protegidos y luego aceptados e incluso desarrollados. La intolerancia hacia los psíquicos pareció ser algo proverbial, ya que muchos mundos humanos cayeron ante el dominio de criaturas demoníacas y otros seres procedentes de la disformidad que empleaban a los psíquicos poseídos como portales hacia el mundo físico. Solo sobrevivieron aquellos planetas en los que se había suprimido rigurosamente a la especie psíquica. La terrible era de los conflictos
siguió a la era oscura de la tecnología, y en ella la civilización humana se colapsó debido a la locura, las posesiones demoníacas, la anarquía y la guerra civil desenfrenada que se extendía por doquier. En dichos conflictos se emplearon terribles armas de la era dorada de la tecnología, con lo que muchas colonias humanas quedaron devastadas, y muchos mundos considerados antes vergeles, como Baal Secundus, quedaron convertidos en planetas desiertos e irradiados. Muchos planetas descolonizados por la humanidad, aislados y vulnerables, acabaron convirtiéndose en la presa de muchas especies Shen hostiles, como los orcos. En un periodo de tiempo relativamente corto, la civilización humana que antaño se extendió por toda la galaxia cayó de rodillas y se vio obligada a soportar casi 5 milenios de anarquía, terror, guerra, genocidio y esclavitud. Poca información sobrevivió a esta edad oscura para que los hombres y mujeres del Imperio llegaran a saber de ellos, excepto las historias de gran sufrimiento y dolor que se produjeron. De acuerdo con la historia oficial del Imperio, los detalles precisos y las fechas más importantes de la era de los conflictos son desconocidos, debido a que los datos se han perdido a lo largo de los masivos periodos de tiempo transcurridos, al caos producido durante dicho periodo y en parte también a la censura aplicada por algunas autoridades imperiales que buscan evitar que la gente del Imperio descubra las furiosas incursiones demoníacas del caos y el gran número de psíquicos descontrolados que marcaron a muchos de los mundos humanos en dicho periodo. Por suerte, aquí me tenéis para arrojar un poco de luz sobre los eventos más importantes de estos milenios. En el milenio 25 se produce un masivo incremento en número de humanos nacidos con poderes psíquicos. Muchos de estos psíquicos carecen de la disciplina mental para hacer el uso correcto de sus poderes y acaban siendo poseídos por las entidades demoníacas de la disformidad, desencadenando una destrucción sin precedentes sobre estos mundos. Muchos de los pobladores de aquellos mundos en los que aparecieron psíquicos comienzan a tratar a todos los psíquicos como parias, que deben ser exterminados de inmediato. El término brujo vuelve a cobrar significado en los idiomas humanos que actuaron como precursores del gótico vulgar para referirse a aquellos que manifiestan poderes psíquicos. Terra y todas sus colonias interestelares se vieron privadas del viaje y las comunicaciones interestelares debido al comienzo de masivas tormentas disformes que engulleron la galaxia. Dicho aislamiento, que durará aproximadamente 5 milenios, unido a las modificaciones genéticas y adaptaciones sencillas a los entornos locales, provocan la aparición de las primeras subespecies pseudohumanas. Por ejemplo, los ogretes, los squats y los raldins fueron descubiertos en esta era. Las guerras civiles, las posesiones demoníacas, los pogroms y toda clase de discordia y enfrentamiento consumieron los mundos de la especie humana. Tanto la comprensión completa del conocimiento contenido en las PCE, la recopilación de las tecnologías humanas más avanzadas y también las bases de datos más avanzadas que las contenían, desaparecieron de todas y cada una de las colonias humanas. El Tratado de Oriax recopila por primera vez las técnicas de alteración genética. Este antiguo tratado, un raro fragmento de información superviviente a la era de los conflictos, menciona el uso de sofisticadas técnicas de alteración genética que están perdidas a día de hoy para la humanidad. Sin embargo, se cree que el emperador pudo extraer cierta información muy relevante de este tratado para después crear a los marines espaciales y sobre todo a los primarcas. Es también durante el milenio 25 que la depravación del Imperio Eldar alcanza nuevas cotas. Los cultos del placer y el dolor florecen en los lejanos confines de la telaraña, e incluso en los mundos principales de los Eldar se obsesionan con la búsqueda de los actos de exceso cada vez mayores. Mientras, las fronteras entre la simple búsqueda de sensaciones y las actividades directamente perversas se diluyen para los Eldar de esta época. Una nueva entidad comienza a tomar forma en el Immaterium. Será en el milenio 30 cuando los Eldar descubran su error, pero será demasiado tarde. Desde este milenio hasta el 29, los mundos vírgenes de los Eldar son poblados por aquellos que huyen de la decadencia. Durante este milenio,
una débil calma de las tormentas disformes permite el reencuentro entre los mundos natales de los Squads y las razas alienígenas. Esta será conocida como la Edad del Comercio. Los Squad utilizan sus tremendas riquezas minerales para comerciar con armas, alimentos y sistemas de alta tecnología con los Eldar y los Orcos. Durante el conflicto entre los Orcos y Eldar, los Squad permanecerán neutrales, manteniendo el comercio con ambas partes. Gracias a esta misma calma, una sonda es enviada desde Terra con la misión de alcanzar los confines del universo. Sabemos 14.000 años después que la sonda todavía transita en su viaje de vuelta, y muchas de las señales identificadas enviadas por esta sonda son de naturaleza orcoide, lo que podría predecir que los pieles verdes son la raza más numerosa del universo. Y también muy importante es que el culto Mechanicus es fundado en Marte como un mecanismo de supervivencia para mantener la tecnología necesaria para la vida en este planeta. El culto construye un gran altar, y sus enormes máquinas de combate, conocidas como titanes, también son creadas durante este milenio. 500 años después desde su fundación en Marte, se preparan expediciones masivas de legiones de titanes y miles de servidores para explorar la galaxia. Las colonias sucesivas desarrollarán los mundos Forja y los mundos Fortaleza de Adeptus Mechanicus. Se produce ahora el mayor periodo de oscuridad, y no tenemos constancia de eventos hasta que en el milenio 28 la Tierra está aislada por la oscuridad, por lo que no puede abastecerse. Esto implica que el hambre y las enfermedades diezman a la población de forma inevitable, y una nueva era feudal de señores de la guerra toma el control del planeta mientras suceden luchas muy intensas por todo el mundo. Este milenio señala el comienzo de las hostilidades entre los Squad y los Orcos y la desconfianza hacia los Eldar, quienes permanecieron neutrales en el conflicto contra los Orcos del Señor de la Guerra, Grunhar el Desollador. Muchas fortalezas de los Squad fueron arrasadas por los Orcos. La balada épica de la caída de Imbach conmemora una de estas destrucciones. Esto señala el fin de la era del comercio y el comienzo de la era de las guerras entre los Squad, los Eldar y los Orcos. El milenio 28 es muy importante para los Eldar, ya que algunos de ellos, presintiendo que se aproximaba el fin de su civilización y confirmando el destino del que se les había prevenido por los Slam, combinan y modifican sus naves estelares convirtiéndolas en mundos astronave. Estos son gigantescas naves vivientes capaces de acomodar la población completa de Eldars de un planeta. Uno a uno, los mundos astronave comienzan a huir de la mortífera corrupción hedonista que dominaba los mundos capital del Imperio Eldar. Cientos de mundos astronave navegan y se internan en las profundidades del espacio en busca de una relativa seguridad contra la catástrofe que sus videntes pregonan que pronto consumirá a los Eldar. Otros ya habían huido a los mundos vírgenes, convirtiéndose en exóditas un par de milenios antes. La Tierra y el resto de los mundos habitados del sistema solar estaban rodeados por terribles tormentas disformes que aislaron durante varios milenios al mundo natal de la humanidad del resto de la galaxia. El control del sistema solar estuvo constantemente en liza entre la Tierra y Marte durante la primera mitad de la era de los conflictos. En el milenio 28, casi todas las trazas de la civilización en Tierra habían desaparecido. En su lugar, los señores tecnobárbaros batallaban entre sí por las migajas de la antigua civilización humana. Existe muy poca información acerca de dicho periodo, pero se sabe de la existencia de tiranos como Calagan de Ursh, el cardenal Tang, Nathan Doom del Imperio Pan-Pacífico y otros muchos que dominaron extensos territorios durante esta era. Algunas otras naciones importantes serían por ejemplo el bloque indonésico, los Urales, Germani, Kiptus, Merica o también Terwat y Albia. Mientras tanto, Marte sufrió una transformación muy diferente. Tras un breve periodo de anarquía, los tecnosacerdotes de Adeptus Mechanicus se impusieron sobre los mutantes psíquicos y acabaron unificando su planeta bajo su dominio teocrático. Los tecnosacerdotes visitaron posteriormente Terra, pero quedaron horrorizados por la destrucción y no vieron nada que mereciese la pena salvar. En lugar de eso, los marcianos
estudiaron la disformidad, aprendiendo tras varias generaciones a detectar las calmas en las tormentas disformes. Durante todo ese tiempo, el culto Mechanicus vigilaba y esperaba. Cada vez que se producía una pausa en las tormentas disformes, se enviaba una expedición junto con una legión completa de titanes y miles de servidores y tecnosacerdotes. Bastantes de esas expediciones se perdieron en la disformidad o murieron en los mundos perdidos. Otras tantas tuvieron éxito y establecieron, como dije antes, los mundos Forja, a imagen y semejanza de Marte. Se enviaron muchos mensajes intermitentes hacia Marte desde esos mundos, pero no fue hasta la época de la Gran Cruzada cuando Marte y los mundos Forja volvieron a reunirse. Se sabe muy poco de lo ocurrido en el sistema solar exterior durante este periodo, a excepción de que existía una entidad política basada en las lunas de Saturno, cuyo brazo armado era conocido como la Flota Saturnina. Esta nación se unió al imperio al final de la era de los conflictos. Aun así, a pesar de esta unión, la Flota Saturnina continuó disponiendo de una jerarquía independiente y sus propias tradiciones únicas hasta la época de la herejía de Horus. Otra cultura basada en Saturno, la de los habitantes de los anillos, supusieron al dominio imperial y acabaron siendo derrotados por los marines espaciales del emperador. Tras el nacimiento de Slanes y en algún momento del milenio 29, las tormentas disformes que habían asolado a la galaxia acabaron, lo que facilitó la comunicación astropática y el viaje interestelar entre sus planetas. La raza Eldar fue casi aniquilada en el acontecimiento al que dominaron la caída, y por ese mismo motivo, el dominio del Imperio Eldar sobre toda la galaxia se desintegró. Fue entonces cuando un líder humano, un psíquico inmensamente poderoso, conocido como el Emperador de la Humanidad, vaticinó que se acercaba el nacimiento definitivo del nuevo dios del caos, así como también el resultado de dicho nacimiento que tendrían el tumulto que afectaba a la galaxia, por lo que comenzó a acelerar sus preparativos para este acontecimiento histórico. Desde el inicio de la era de los conflictos, el emperador ya no se había contentado con guiar a la humanidad desde las sombras, empleando una miríada de distintas identidades históricas, algunas de las cuales todavía son bastante conocidas en el milenio 41. El emperador había llegado a la digna conclusión de que si la especie humana debía sobrevivir, debería hacerse cargo de ella personalmente y tomar el control del gobierno de la humanidad. Para conseguir este objetivo, en los laboratorios genéticos subterráneos situados bajo el Himalaya, el emperador comenzó a experimentar con el código genético humano. Empleando su propio ADN como plantilla, creó los 19 órganos de la semilla genética de los marines espaciales y posteriormente a los propios Astartes. Gracias a varias hazañas de gran valor y a su propio carisma personal, el emperador reclutó guerreros de las tribus de tecnobárbaros que vagaban por la superficie de la vieja Terra y les implantó la semilla genética, convirtiéndoles en los genoguerreros que serían más tarde conocidos como los guerreros trueno. Una vez amasó una fuerza militar lo bastante grande, conquistó Terra y posteriormente su satélite, la Luna, y comenzó con los procesos de ingeniería genética necesarios para la creación de los primarcas, y a partir de los genes de los primarcas y de los esquemas genéticos de los guerreros trueno, crearía las legiones de marines espaciales. Con la ascensión del emperador y la creación del Imperio de la Humanidad, como alianza política y militar entre Terra y el Adeptus Mechanicus de Marte, finalizó la era de los conflictos y comenzó una nueva era, la era del Imperio. En esta era de conquista, heroísmo y unidad comenzó la Gran Cruzada del Emperador, en la que se reunirían todos los mundos humanos dispersos poniéndose bajo el dominio del Imperio, lo que quedaría mancillado y corrompido para siempre por la tragedia y el pecado original de la masiva guerra civil interestelar conocida como la herejía de Horus. La era de los conflictos tuvo un tremendo impacto en la civilización humana. La humanidad casi no logró sobrevivir a dicho periodo, y mucho del conocimiento de la anterior era dorada se perdió, mucho de él de forma irrevocable. En particular, la pérdida del sistema de plantilla de construcción estándar resultó ser un golpe muy duro de retroceso para el Imperio de la Humanidad.
Los miembros del Adeptus Mechanicus consideran como algo sagrado a las PCE y las buscan constantemente por todo el sistema interestelar. A pesar de que mucha información perdida ha sido recuperada gracias a los esfuerzos del Adeptus Mechanicus, el avance del Imperio en tecnología se produce con enorme lentitud, lo que también se ve agravado por la centralización del saber en manos del Adeptus Mechanicus de forma exclusiva, quienes evitan la libre circulación y dispersión de la ciencia y tecnología recuperadas, cosa que podría haber acelerado el proceso de innovación, pero todo eso está contenido bajo secreto debido a que se considera que puede ser una herejía hacia el dios mecánico en Omnisia. A decir verdad, la humanidad en su conjunto se ha vuelto muchísimo más supersticiosa y desconfiada debido a los horrores perpetrados durante la de los conflictos que a todo lo demás que ha ocurrido, algo que el gobierno imperial además intensifica con ganas. Así es que los habitantes del imperio desconfían sobre todo de los mutantes, de los xenos y de los psíquicos. Dicha desconfianza está tan enquistada en la mente del imperio que una compleja fuerza política secreta, conocida de forma colectiva como la Inquisición, está dedicada a encontrar y destruir a todos los xenos, demonios, psíquicos no controlados y herejes que existan dentro del imperio. En resumen, el estricto gobierno en el imperio de la humanidad procede en gran medida del gran sufrimiento causado a la humanidad durante la era de los conflictos. En el siguiente vídeo retomaremos la historia de Warhammer 40.000 en una de las partes más interesantes, las guerras de unificación en Terra, en las que el emperador tomó parte directamente para iniciar lo que se conoció como la Era del Imperio.